Bueno, hola a todos otra vez. Bien. A los que, más que nada a los que están presentes, a los que ven diferido el video en YouTube, les recuerdo que si no les resuena la información, pueden seguir de largo. Si les resuena y quieren más videos de este tipo, de charlas de bolsillo con invitados, pueden dejarlo después en la cajita de comentarios o las preguntas que tengan, que vamos a ir pasando por el canal y lo vamos a ir respondiendo. Hoy estamos con Chat, con Javi, y hoy tenemos a Ale, que es nuestra invitada. Hola, buenos días, buenas Oli. tardes, buenas noches a todos los que nos ven. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy bien. A todos sepan que son recibidos siempre con un abrazo de luz, con la mejor intención. Y hoy vamos a abordar un tema que es bastante, digamos, actual, que es esto de cómo acompañamos a nuestros peques en la etapa evolutiva, ¿sí? También en estos caminos de ascensión, por decirlo de una manera, y cómo hacemos para abordarlos desde, no solamente desde lo emocional, sino también desde la parte espiritual de alguna manera, aunque saben que a mí esa palabra mucho no me agrada, pero bueno, eso es lo que tenemos. Cómo ayudarlos desde la parte espiritual, pero sin inculcarle lo que nosotros cargamos de nuestras generaciones anteriores o que nuestros padres cargaron de generaciones anteriores. Para que no tengan que pasar, por ejemplo, por estas etapas que muchos estamos pasando de sanar las familias, sanar los linajes, sino que simplemente vengan a vivir su experiencia, que tengan sus oportunidades, sus desafíos también, porque no es que van a dejar de haber desafíos o pruebas, sino que van a ser más individuales, ¿sí? Y después se van a extender al colectivo. Entonces, como son generaciones nuevas y ellos vienen nuevos prácticamente, incluso todo lo que aprendimos con nuestros padres, con nuestros abuelos y demás, ya no funcionan en los más pequeños, sobre todo. Tenemos que entender que hay que hacer un cambio evolutivo y, por ejemplo, en este caso, salir de la astrología del siglo XIX y pasar a la astrología nueva, que es la que enseña de alguna manera también a gestionar las emociones internas desde los arquetipos de los signos. Acá ya básicamente en el canal hay videos anteriores donde estuve hablando con Leo también, estuvimos explicando qué eran los signos, los arquetipos, cómo estaban formados. Así que repasen los videos antiguos para que tengan una idea de cómo se conforman, cómo están compuestos, y si no, obviamente, como siempre, dejé las preguntas en la cajita de información, y a los que están en vivo presentes con nosotros, recuerden que tienen el aula consciente, ¿sí? Que es para dejar las preguntas, no vayan a los otros chats, porque muchos responden en Sacred o en Spam, y Sacred y Spam se le limpian una vez por semana, o sea que todo lo que ponemos ahí, cada semana se borra, entonces van a perder las respuestas y no está bueno. Bien, entonces, ahora, primero, hola Ale, te puedes desmutear. Hola. Contanos un poquito cómo abordás vos la astrología, desde qué punto la estás enfocando, ¿sí? Y cómo es esto de astrología evolutiva. Ya. Disculpen mi voz primero porque creo que amanecí congestionada de voz. No es mi voz real, no tengo esta voz así. Bueno, la astrología evolutiva yo la empecé a estudiar de astrólogos todos a nivel psicológico y evolutivo. Pero me fui interiorizando a medida que iba haciendo sesiones de la carta astral, en que ya eso de lo de los libros, de hecho del siglo XX, ¿no? Ya, por ejemplo, Sasportas, Green, ya me di cuenta que ya estaban como quedando como obsoletos, porque la energía que estaba ahora actualmente es otra. Ya tenemos otros conocimientos. Acuérdense que ya el cerebro ya es más conocido de la época de los 80, y empezó como a saberse más de cómo funcionaba nuestro cerebro, nuestra hormona, que tenía que ver, que ya hay ciencias que comprobadas que te asocian lo que son los chakras con la energía, la hormona, etcétera. Entonces dije ya, ¿cómo poder, digamos, como acompañar a estas personas que vienen a hacerse una sesión de carta astral, en que obviamente que esperan respuestas, ¿ya? Pero esperan respuestas por un tema de como tratando de justificar lo que les pasaba, ¿ya? Pero ahí vi, y obviamente que hay gente que se sorprende porque
habían ido a otro astrólogo y le habían dado como pronósticos como súper negativos, y yo le hablaba puras cosas positivas. Tu carta, o sea, porque puras cosas como de cómo usar sus recursos, porque la carta astral finalmente son los recursos internos que uno tiene, su mochilita de herramientas son las que tienen acá en la carta astral. Entonces yo decía, mira, tú puedes usar tú, o sea, gestionar tu Mercurio que lo tienes en Géminis, puedes usar tu Venus que lo tienes en Tauro, y así. Entonces como que le iba dando tips para que pudiesen usarlo. Pero no lo hacían, o sea, terminaba la sesión, después yo los llamaba, les decía, ¿cómo vamos? No, estoy bien, pero no es que no he hecho mucho. Claro, de hecho, Se quedan como uno les dice, sí. Entonces ahí empecé ya a sumar más cosas. Agrego esto, un segundo, porque en esto también me pasa, por ejemplo, las sesiones de tarot. El tarot no está tan desligado de lo que son los arquetipos astrológicos. Buscan como que le des lo que quieren escuchar en vez de lo que tienen que escuchar y no se hacen responsables. En mi caso me ha pasado de recibir, por ejemplo, tengo prácticamente un cuarto de mi carta es toda plutoniana, o sea, tengo todo en Escorpio. La gran mayoría de los conflictuados los tengo en Escorpio, o sea, imagínate que me han dado pronósticos muy negativos, ¿sí? O sea, sos la sombra, sos lo oscuro. De hecho, tengo a Saturno en Sagitario, o sea, el aventurero lo tengo todo completamente atascado. Entonces es como complicada la situación cuando uno quiere decir, pero no puede ser todo tan malo. De hecho, tengo Marte y Venus en Virgo, o sea, todos los tengo, el ascendente y Lilith en Aries, o sea, es como las tengo todas cruzadas como para que sea nefasta la carta. Si la lees así de entrada, es nefasta. Pero en realidad, cuando vas haciéndote esto, que lo hacemos hincapié en todos los videos, lo vamos a seguir haciendo, responsable de vos mismo y responsable de tus sombras, ahí es cuando aparece gente como Ale, que te da pronóstico positivo. Pero uno tiene que ser responsable de las respuestas que nos dan. No podemos recibir una respuesta y no hacer nada en consecuencia a lo que nos da el terapeuta, en este caso ella, la astróloga, el tarotista o quien sea. Así que bueno, bien, sigamos. Ese tema de la responsabilidad es algo que se tiene que asumir, ¿ya? Bueno, una vez que ahí encontré que los planetas se tenían que mover porque estaban estáticos, ¿ya? Y empecé como a investigar un poco más por el tema de los chakras. De hecho, a veces hay videos que yo veo de ustedes y que se van asociando con cosas que tienen que ver con eso para mover esa energía, ¿ya? Mover la energía que tenemos. Y, bueno, varios de ellos obviamente tenían problemas con los hijos, problemas con las parejas, ¿cachai? Entonces, comúnmente venían por la carta astral, pero como para también saber por qué les pasaba todas estas cosas a nivel de relaciones con su hijo, con su mamá, etcétera. Y ahí ya obviamente les empecé a dar tareas de biodescodificación, que hagan el árbol genealógico, que empiecen a hacer, a mover, digamos, dentro de sus profundidades, a bajar al subterráneo, a bajar al lado plutoniano, para poder sacar todo lo que está ahí. Y comúnmente siempre les digo, las sombras no son cosas negativas, son cosas que nosotros nos han instaurado como negativas, pero no son negativas. Y una vez, como ustedes dicen, una vez que se ilumina, obviamente que ahí ya entra la luz y es una herramienta con la cual tú puedes gestionar y es como un poder personal, que Plutón es el poder personal. Así que los hago que remuevan sus aguas y bajen. Entonces ahí vi que muchos estaban con problemas con los, bueno, en este caso con los niños, y ahí yo donde dije, ya, un stop, porque después ya llegaron con sus hijos para que yo les hiciera la carta astral, y ellos como por ejemplo decían, pucha, es que yo con mi hijo mayor hice tal cosa, y ahora con la más chica no puedo, y no me resulta, porque él es distinto, y pelean entre los dos, no sé qué hacer, etcétera. Entonces, yo les dije, bueno, primero, antes de ver la carta astral de ellos, hacemos todo como un respeto también porque estamos viendo la carta astral de otro. Les dije, primero son ustedes, primero es sanarse ustedes, llegar ustedes, como tratar de llegar al centro, ya, a la armonía que necesitan ustedes para poder abrirse
a ser el guía, en este caso de sus hijos, porque los niños recién vienen de la fuente, como tú decías, o sea, recién están llegados de la fuente divina, ya vienen con cosas abiertas, vienen con todo, con todas las aberturas, desde acá, la mollerita, todo ya viene recién De formado. hecho, esto en mi caso se refleja en que tengo uno que es adolescente, o sea, de 17 ya está saliendo, y tengo el más chiquito que es de 4 y está como entrando. Pero está entrando, ¿qué pasa? En lo que es la adolescencia infantil, lo que se conoce como la adolescencia infantil, o los terribles 5, porque es la búsqueda de límites, el tener que acatar órdenes, el tener que entender lo que es la capacidad cognitiva, ¿no? Esto de entender consignas, de qué tenemos que hacer en el jardín, cómo tenemos que jugar, y no gusta porque ya es como esta parte de ya nos van castrando la libertad de expresión, de creatividad, de salir, dependiendo del tipo de colegio, ¿no? Porque hay escuelas que son más tipo estilo Montessori, es como más abierto, más a lo que el peque es hábil, o las peques, obviamente acá estamos hablando en general, y la escuela tradicional, que si bien ahora se está abriendo un poco más, todavía tiene esta cosa de hay ciertas normativas que cumplir y demás, que quitando las de convivencia, obviamente, porque las de convivencia son necesarias, es como una regla no escrita, ¿no? De no pegar al compañero, esas cosas, pero sí como que te va limitando capaz un poquito el poder creativo, el poder de expresarte, si ya entras en berrinche, obviamente en el jardín es como, bueno, no tenés por qué andar gritando, no hace falta. Es como otro método de gestión de emociones, pero ¿qué pasa? El niño está explotando, está explotado básicamente, porque ¿qué pasa? Sus primeros 5 años de la vida fueron libres y de repente entra a un cubo y se tiene que amoldar al cubo y no es divertido, ¿no? Porque yo soy una plastilina, básicamente, o sea, siendo niños somos plastilina, nos expandimos, nos extendemos, somos un slime, y de repente nos venden en una formita, ¿no? Que sería el constructo social. Pero es importante entender que nada, esto es aclaro, nada de lo que aprendimos de nuestros padres o abuelos, a menos que lo hayamos sanado, sirven para los peques de menos de 6 años. Te diría que hasta Acá, 8, menos de 8. acá hay algo más importante que no lo está mencionando y hay que tenerlo en claro. No importa a qué edad hayas tenido tal hijo, que después haya nacido otro, si fue cerca, si fue después, no importa. No todos los hijos son iguales, no todos los hermanos van a ser iguales, todos nacen de modo distinto, más allá de qué tipo, de qué forma. Los padres tienen que aprender a que el hermano, el nuevo, no es igual al anterior. Y algo que hacen muy seguido es compararlos. Porque bueno, el primer hijo siempre es como la exploración. El segundo es como que ya tenés más idea. Y el tercero es como un mes, porque ya sabes cómo es, ya sabes la actitud, ya sabes cómo llora. Da igual, en teoría. Pero después cuando crecen y vas viendo que el más grande era más estudioso, el del medio más esportivo, el chiquito que no le gusta ni uno ni el otro, como que los padres le dicen, ¿y vos qué haces? ¿Por qué no haces esto? Mira a tu hermano, qué sé yo. Y eso recae en el hijo, de hecho. Y no de buena manera, porque se ven más reflejados en el hermano. Y no es como que forman un repudio, sino más bien no se llegan a conformar bien en toda esa como relación de hermandad, sino de siempre estar comparándose, de ser como una especie de sombra, y no es la idea. Y esto lo digo porque en mi caso, tengo una hermana mayor, 10 años de diferencia, y es como que mi hermana ha pasado por una escuela que le enseñaba hasta en caligrafía, muy buena, pasó por un montón de olimpiadas de matemáticas, y yo soy un queso en matemáticas. Así que imagínate lo que era ver las notas de mi hermana y después mis notas. Son como cosas muy distintas. Y esto es también más comprobación hasta científica. Tienen base científica de que hasta la estructura cerebral es distinta. De hecho, a veces no solamente entre los mismos hermanos, sino que los padres entre los mismos compañeros, por ejemplo, del colegio, empiezan a comparar, a veces en cosas súper mínimas, pero los niños, yo también tengo recuerdos, pero son cosas que quizás para un adulto parecían como súper
pero al niño le marcaban, pues, lo absorbían como esponjita. Y también no solamente el tema de la comparación, sino que a veces pasa mucho de, bueno, ahora se está quitando, pero pasó mucho antes, de padres que veían al hijo como extensión suya, como de que el hijo haga lo que él no pudo hacer, lo que él quiso hacer y no pudo hacer. O sea, que es lo que se conoce el término, creo que psicoterapéutico, de los hijos ancla, que es como que, bueno, uno está el tema de que el hijo sea lo que él no pudo hacer. Eso ya parte mal porque cada uno es un ser único y el hijo tiene que hacer lo que él vino a hacer en sí, no los sueños frustrados del padre o madre. Y lo otro es muchas veces que se les sienta a esto, a los hijos ancla, de que ellos tienen que cuidar al padre como por obligación, pero no en el término sano, porque obviamente son nuestros padres, hay que preocuparse en la vejez y todo, está perfecto eso, pero apuntan como al desvivirse y que ellos dejen de vivir por cuidar a un padre, madre, y ahí también está mal y muchas veces hasta pasa ahora, que lo he escuchado muchas veces, de que si una persona no quiere tener hijos, es como que dicen, ay, ¿quién te va a cuidar cuando seas vieja? Como que hay que tener hijos no por un tema genuino de amor, de traer un ser, sino como alguien que te va a servir o te va a cuidar cuando seas vieja, siendo que no es su función, si bien está dentro de, porque obviamente familia y todo eso, pero como que hay que tener un hijo para que especialmente se dedique su vida a cuidarte de ti y no hacerla de él. Y a veces pasa mucho eso, de adultos ya que tienen 60 que no tienen vida porque están full dedicados al papá. Y como digo, si bien está bien el tema de, de cuidarlo, obviamente de preocuparse, de que si son más hermanos, quizás, no sé, tenerlo en un buen lugar, una buena enfermera, etcétera, pero no caer en eso de que alguien tome toda la responsabilidad y se desviva literalmente y hasta se pierden, pues no, después no hacen nada más que eso. Entonces es un tema también muy a considerar. Es que eso también, o sea, hay que también evaluar el contexto sociocultural o el contexto que tenga familiar cada chico. Obviamente no tiene que ser así castrante, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si faltan padres y los hermanos mayores se hacen cargo de los hermanos pequeños, ¿en qué situación llegan a eso? Si hay que hacerse cargo de un padre mayor, ¿en qué situación llegan a eso? Obviamente no al punto de desvivirse, pero hay etapas evolutivas del humano. Esto es la parte del camino de la escala de los 7 años, de los septenios, en la cual, por ejemplo, la primera infancia se coincide con la vejez más adulta. ¿Sí? Obviamente son personas que ya no tienen su capacidad para... Uno porque es nuevo y el otro porque ya está pasando, digamos, su cuerpo se deterioró. Entonces no tienen la capacidad de valerse por sí mismos. Y sí, hay una etapa en la cual es dedicarse al cuidado o a la crianza, dependiendo la situación. ¿Por qué? Porque los peques o nuestros abuelos necesitan esa contención porque es la contención que capaz que no dieron. Y así no nos la hayan dado, romper el patrón precisamente es no ser como la persona que no nos dio el afecto. No al punto castrante, sino eso es la parte sana. Es como, bueno, no nos Va en la- dio, no fue... ¿Cómo? todo recae en las formas de cómo se hacen las cosas. Uh-huh. Por eso es Hay como, otra no, cosa que también pasa seguido, y es también con tema hermano mayor y hermano menor, de que vos vas a un colegio, vas a un banco, vas a comprar y te dicen, ah, vos sos la hermana de tal. Y es como que la comparación de que, por ejemplo, en la escuela vos entraste para empezar a ser vos, pero tenés profesores que todo el tiempo te andan remarcando de cómo era antes tu hermana, de cómo era hasta incluso tus padres si ha ido a la misma escuela. Y son cosas que hoy en día también tienen que cambiarse dentro del ámbito educativo, porque si estamos en una misma instalación, hay que tener en cuenta que aunque sean hermanos, sean familiares, lo que sea, no van a ser iguales, cada uno tiene su propio contexto, su propia historia,
desde que ingresó uno hasta que egresó el otro pudieron haber pasado un montón de cosas en la familia. Y eso son cosas que marcan. Y tengo, de hecho, amigas, compañeras de secundaria, que ahora están estudiando para ser maestras y tienen como este conocimiento más onda astrológico, más abierto. Y creo que también uno de los puntos actuales es que se están abriendo, hay profesores que se están empezando a abrir a un camino de eso. Es decir, no están cerrados, no están estructurados, sino que empiecen a expandir su propia mente para poder comprender y abordar mejor las situaciones de cada alumno. Entonces, no sé, Ale, cómo viene siendo esta parte de, por ejemplo, astrología evolutiva, también en contexto educativo, sea dentro de la instalación de enseñanza o de la familia. O sea, hace poquito Jess dijo algo de amoldarse, ¿ya? Comúnmente, antiguamente fue cuando éramos chicas, yo era chica, nosotros teníamos que, como niños, nos teníamos que amoldar a la familia, ¿ya? Amoldarse a la familia, si era de una determinada forma, teníamos que amoldarnos y así, ya era una orden. Ahora encuentro yo que para que se evolucione el humano, nosotros tenemos que irnos amoldando al niño que viene. Y ahí está donde uno ve en la carta astral cómo está configurado, y es entretenido, o sea, y hay muchas más potencialidades porque uno puede ver, por ejemplo, con el hermano, cómo ambos se potencian, ¿ya? Uno es más deportista, el otro es más tranquilo, y entre ambos, si se entendieran, si ayudáramos nosotros como adultos a que se entendieran, podríamos encontrar el caminito con el... ¿Me quedé pegada? Sí, sí, me quedé pegada. Espera, que voy a... Se entendieran. Espérate, a ver. Es que sé que me he estado quedando pegada forever, pero... Bueno, para rellenar. A mí, por ejemplo, también me pasaba el tema de, yo tuve comparaciones, pero, por ejemplo, era como al revés, porque por lo generalmente como que al niño chico lo comparan como en negativo con el mayor, pero a mí me pasaba como al revés en algunos temas, por ejemplo, de colegio, cosas así, y eso como que me hacía sentir bien, pero no al final no desde un buen lado. Y eso igual a la larga igual repercutió de forma negativa, por ejemplo, en mi adolescencia. O sea, al final, por uno por otro lado, recuerden que ningún extremo es bueno al final. Todos al final llevan a un punto como de colapso. Es ¿Y que ya le volvió? Sí, volví. Me instalé con otra red. Ya, bueno, no sé en qué está hablando, pero... En que si los dos hermanos se entendieran, o sea, el que es más deportista con el que es más tranquilo, buscar el punto de conexión. Sí, por ejemplo, ustedes lo que hablaban de los hermanos mayores, yo soy hermana mayor y yo con la siguiente me obligaban a jugar con la siguiente, ¿cachai? Y yo no quería jugar con ella. Como me te dicen, no, es que para que se acompañen, ¿ya? Pero yo con mi otra hermana, con la siguiente, o sea, si mis papás hubieran sabido cómo eran las cartas astrales, nos hubieran unido en otras temáticas, ya, en otras temáticas, no de juego, pero quizás para el estudio, quizás para hacer otro tipo de actividades, ya, porque ahí donde se va conociendo si uno es más ligado para el deporte es esto, si uno es más ligado para los libros es esto, entonces más intelectual o más de emocionalidad, ¿me entiende? Entonces por eso es que ya dependiendo de la carta astral, y como decía Charlie también, del tema de que somos todos diferentes, porque la carta astral, todos son diferentes, hasta los mellizos, los gemelos, todo varía, todos los aspectos son diferentes. Entonces, obviamente que venimos con diferentes potencialidades, y lo que yo siempre digo, que ¿por qué somos tan diferentes? Porque tenemos que aportarle información a la fuente. Al ser diferentes, tomamos diferentes perspectivas de las situaciones que nos pasan, y esa información tenemos que entregarla a la fuente para que esa información se expanda como el universo y podamos nosotros ir creando más,
porque a medida que se expande el universo vamos creando muchas más cosas y vamos a evolucionando más, ¿ya? Por eso es que vivenciamos distinto, por eso es que ninguno va a vivir una situación de un accidente de micro, va a ser siempre distinta a la otra. También mencionaron ustedes los del orden familiar, que eso se hace en biodescodificación con el árbol genealógico. También yo los mando, hagan su árbol genealógico, díganle también en su momento si uno de los niños no nació, un no nacido, decirle para que también sepan el orden de los hermanos que son, para que así también ellos no tengan un peso inconsciente. No, por ejemplo, hay algunos niños que dicen, yo soy el primero que nació, pero hay algo raro y resulta que el primero que nació no nació. ¿Ya? Entonces decirle, cosa que no se sienta con ese peso, sino que hay algo distinto que está funcionando y ellos no saben cómo verbalizarlo, no saben decir, algo me pasa, algo siento. Por eso, cuando uno ya les dice, les entrega la información, como que se libera algo, como que una valvulita se escapa. Y eso es muy importante también. De hecho, con esto de los niños, los no nacidos, en mi caso, durante mucho tiempo yo negué el segundo bebé, porque como no llegó a más de 2 meses de gestación, básicamente lo expulsé natural, no hubo nada raro, pero yo no sabía que estaba embarazada, obviamente no estaba cuidándome, no estaba tomando las vitaminas y obviamente causó la pérdida. Entonces yo lo negué, ni siquiera le había dado el nombre. Y cuando llega mi tercer hijo, inconscientemente, porque ya lo tenía como programado, ¿no? Porque socialmente uno se programa, por una manera, a tener los hijos de tal manera, qué sé yo. Como que le quise poner el nombre del segundo hijo a mi tercer hijo y por alguna razón no lo podía decir. ¿Viste cuando se te... Perdón, eso es de que tengo la garganta. Cuando se te queda como trabado, ¿no? Y no lo podía decir, no se lo podía decir a la partera, entonces le tuve que poner el tercer nombre que seguía en mi lista de niños, digamos. Obviamente, ¿qué pasó? Cuando me di cuenta de eso, obviamente fui a terapia después, porque ¿qué pasa? Tenía este nacido y el otro que no estaba. Y siempre tuve la sensación de me falta alguien. ¿Viste cuando...? Bueno, no sé si se le habrá pasado, tipo, están con los peques jugando y de repente hay uno que no está, pero sabes que está, pero sabes que está metido, no sé, en su cajita de juguetes o en su cajón de juguetes, sabes que está metido de adentro, que no le pasa nada. Y en este caso es como, ¿pero a dónde lo voy a buscar? Porque no está. Claro, era mi inconsciente, ¿sí? O mi consciente, la parte dolorosa, que no hizo el duelo de ese niño, o sea, que no me tomé el segundo, o sea, en el momento sí, pero después no me tomé el segundo de decir, claro, hay un segundo niño. O sea, no importa que haya estado solamente 2 meses, hay un segundo niño, no importa que era un embrión. Estaba ahí, estuvo moviéndose, no me di cuenta y lo perdí. Entonces, que tampoco, ¿no? Pero en el momento, o sea, el duelo humano es esto, se perdió. No está en la materia, no está en la manifestación. Hasta que después entendí la parte espiritual y lo pude ir como soltando de a poco y conociéndolo desde el lado espíritu. Desde el lado espíritu fue mucho más fácil y el duelo fue mucho más ameno, y al día de hoy no es que me duele, o sea, yo sé que son 3 y uno no llegó a nacer. Pero hasta que no haces ese duelo, primero que cargas al tercero con las cosas del segundo, con lo que vos, o con tus supuestos que hubieras quedado con el hijo que no nació. Y después que inconscientemente como que le cargaba a mi hijo más grande, que no me había dado cuenta, después me lo dijo la psicóloga, le cargaba a mi hijo más grande como que le quería cargar la responsabilidad del cuidado que tendría que haber tenido con el segundo. ¿Por qué? Porque era el tema de, como no nació, hay que cuidarlo más. O sea, es como trabaja la mente desde el duelo, desde el dolor. O sea, obviamente había un trauma ahí que pude sacar. Pero, y ahí cae después el tercero. Entonces, cuando saco ese enquiste del medio, por decirlo de una manera, ¿sí? No porque mi hijo fuera un enquiste, sino porque ese dolor estaba ahí enquistado, como que la línea entre mi hijo mayor y mi hijo más chico es más fina, es más suave, entonces entre ellos se pueden relacionar mejor. Sí, o sea, eso es súper importante. Lo explico como ejemplo porque se puede superar la muerte de un hijo. Se puede llevar. Obviamente siempre duele, siempre te falta. Es algo que te queda ahí. Como mamá es como, hay un huequito en tu corazón que está ahí. Pero por eso, como mamá,
para que se libere hacia sus hermanos. Uh-huh. Claro, sí. Y aparte también limpiar el útero, el linaje, el árbol que nace precisamente de un útero. Entonces sí. Es como, tiene muchas partes, está bueno hacer los duelos de los hijos, así no hayan nacido, así haya sido un embarazo de una semana, un mes, exacto. No importa. Sí. Háganlo, si lo sienten, hagan esos duelos y busquen la terapia de hacer sanación desde el corazón, desde el útero, para no cargar a los hermanos con los hijos muertos. Sí. Suena duro, pero muchas veces los papás cargamos a los hijos vivos con los hijos muertos y eso no se hace. Primero porque es insano para los que están vivos. Y sí. Segundo porque nunca liberamos del todo al que está fallecido. Entonces, sí. Ni uno asciende ni el otro crece. Entonces es como los limitamos. Bien. Sí. Sí, bueno, como si se fijan, la mayoría de las cosas como para nosotros no bloquear a la educación y al guía de los niños es netamente nosotros tratarnos, ya como este tipo de casos y así tantos otros, o que mi papá o mi mamá era de una determinada forma, etcétera. Me esperan un chiquitito porque sentí que se abrió la puerta y no entiendo por qué se abrió la puerta. Fue el gato. Sacó la cámara. El gato aprendió a abrir la puerta de la cocina. Entonces, bueno porque tiene hermano, como, ¿no? Un hilito, entonces ayer la vi que se estira las patitas, la baja, abre el cosito y después empieza a empujar la puerta para salir. Entonces, sí, de hecho como... estaba el gato dando vueltas por ahí, lo vimos. Está bien. De hecho se los tiré le tiré todos los gatos. Lo que pasa es que los gatos son complicados, o sea, no es como que lo puedes dejar en un corral y bueno, se quedan ahí, no. Ellos no, pero re inteligente para abrir la puerta. Bueno, tenía antes una que giraba la perilla con las manos. Cosas de mascota. Es que sí, no, que las entienden. Sí, la pillé. Sí, se aprendió a abrir la puerta, tenés que sacar el hilito. Sí, por eso me asusté, porque el perro podía estar por ahí, así que me asusté, ya. Se me había traspapelado. Mi hermana que me dejó los gatos para este lado. Grande. Sí. Bueno, eso es lo importante. Hay un tema emocional que de hecho se llama armonía emocional, que es alegría, motivación y serenidad. ¿Te pegaste otra vez? Es posible, sí. Suena como a internet fallando. Te pego. De temáticas que vienen de los niños. Ya de hecho... Ahí está. Vamos de vuelta. ¿Te pegué? Vamos de vuelta. Armonía espiritual, armonía, lo que sea. Mi internet quizás, bueno, hay tres temas, que era alegría, motivación y serenidad. Esos, a nivel, como les decía, a nivel de estudios neurológicos, ya están en los niños. Eso se llama, esas tres, pautas se llaman armonía emocional. Y eso es lo que nosotros tenemos que sostener. Ya nosotros como papás, como adultos, tenemos que sostener con lo que ya viene su cerebro formado, ya viene ya intrínsecamente con esas tres, imagínense, motivación, vienen con alegría, vienen con serenidad, o sea, vienen con un equilibrio súper exquisito, pero nosotros, a través de las trancas que nosotros tenemos, por así decirlo, las vamos como bloqueando. Por ende, es importante que conozcan la carta astral de sus hijos. Ni siquiera es como que vayan conociendo, porque hay tantos videos, de hecho yo tengo varios videos como del tema de los niños, y puedan ustedes conocer, nada más que conocer dónde están posicionados los planetas para saber cómo interactúan, cómo poder ayudarlos, no exigirle a un niño a jugar a la pelota, al fútbol, que aquí y en Argentina sé que es muy conocido, no exigirle, porque puede que a él le guste leer, puede que le guste interaccionar con la naturaleza, puede que sea de escribir. Entonces, ustedes así
pueden ver y notar qué es lo que les gusta. Y ojo también, porque la luna, donde está posicionada la luna, es cómo ellos nos ven, ¿ya? Porque nosotros quizás pensamos que nosotras somos mamás exigentes, ¿ya? Papás exigentes, pero resulta que nuestro hijo no nos ve exigentes, sino que nos ve como volados, como por así decirlo, como que en otra onda. Por ejemplo, yo tengo luna en Piscis. Yo a mi mamá la veía como como muy niña chica, ¿ya? Quizás para otra de mis hermanas era más exigente. Por ejemplo, para la que me sigue, puede haber sido que mi mamá era como muy así exigente, muy ahogante, porque ellos tienen más luna en Escorpio, por ejemplo. Sentir una mamá muy que, mamá, déjame. Yo una mamá que la veía así como que me dejaba irme como en otras bolas, por así decirlo. Entonces depende de la luna en donde esté, es cómo te ve tu hijo, ¿ya? Para así que también entendamos cómo nos ven ellos y poder llegar a ellos a través de esa línea, de esa frecuencia, de esa resonancia, de cómo nos ven, si nos ven cariñosas o no, ¿ya? No sé si parece que la monita está, está haciendo su canto. Atrás. Sí, después capaz algún traductor de gatito o de Urma. Sí, quiere salir. Entonces, no, sí, de hecho, lo primero que hice cuando empecé las terapias, yo la astrología la tenía muy, vamos a acercarlo, muy de la revistita del fin de semana, las 5 líneas que te vienen ahí al costado del horóscopo y se terminó la astrología para mí. ¿Qué pasa? Pero no porque no supiera, sino porque yo estaba más pegada a la astronomía, al movimiento de los cuerpos, cómo se movían las estrellas y demás. Y obviamente en su momento, ¿qué pasó? El misticismo o la religión, como lo queríamos ver, estaba como peleado de la ciencia. Entonces yo no podía, digamos, me parecía una demencia de mi parte juntar el movimiento astrológico de algún cometa, literalmente desde la física, de la astrofísica, con el movimiento energético que traía ese planeta. Y dije, no, ¿cómo voy a juntar? O sea, me sentí Galileo por un minuto, estaba pensando que me iba a terminar envenenando también. Pero ¿qué pasa? Porque venía muy de la escuela arquetípica antigua, ¿sí? Yo aprendí de libros. Todo esto, mis únicos grandes compañeros fueron libros o personas que ya tenían una entrada de edad en todos estos temas, pero ya venían con escuelas del siglo XV, XVI, XVII. Entonces, eran escuelas antiguas. Entonces, ¿qué pasa? Mis ideas nuevas, por decirlo de una manera, eran como raras, porque yo quería mezclar todo. O sea, es como, ¿por qué la ciencia está separada de la espiritualidad si es parte de lo mismo, no? Hasta que empecé, no te voy a negar que en 2018, 19 más o menos, empecé a entrar de vuelta en el mundo de la astrología y empecé a encontrar que sí se podían los grados matemáticos, sumar, o sea, es de la única manera que me gusta la matemática, la física. Si no, yo no capto matemática, no sé cómo hago, pero no me entra. Pero del lado de la física sí. Es como, se mueve, los grados matemáticos, cómo se va moviendo, la energía de los cuerpos. Dije, y esa energía de los cuerpos, aparte de ser gravedad, ¿no? Todo lo que implica físicamente hablando, dije, capaz que sí tiene alguna influencia. Empecé, obviamente, que tenemos más cerca, la luna. Porque el sol, obviamente, yo ya sabía que era una estrella, obviamente no iba a estudiar el sol. Dije, ¿qué astro diferente tengo? La luna. La luna era la regulación del agua y demás, pero cuando ya entré, la regulación de las emociones y todo esto. ¿Qué pasa? Mi luna está en Libra. Sol Libra, luna Libra, ascendente Aries. Punto. O sea, aire, agua. O sea, aire, fuego. Y digo, no hay agua en mí, por decirlo de una manera. No la había, de hecho no la hay. La única agua que tengo es toda la parte de Escorpio. Porque no tengo. Entonces dije, ¿cómo veo? Claro, tenía un idílico, por decirlo de una manera, muy de las ideas, de que un padre debería ser armonioso. O sea, en el sentido de que esto es muy de Libra. Un tanto exigente y un tanto flexible. O sea, ¿no? Como una flexibilidad exigente, una exigencia flexible, como lo quiero ver. ¿Qué pasa? Mi casa era disfuncional. Entonces, ¿qué despertó esto? La sensación de me quiero ir. Porque era desarmónico. ¿Sí? No había un papá y una mamá, había un abuelo y una mamá. Eso marca cómo un abuelo se está haciendo cargo de mi existencia. Porque no tenía sentido en mi lógica. Después, obviamente, vamos a vuelta, terapias de por medio, mucha lectura, mucho estudio, mucho aprendizaje, entendí
que se podían constituir familias de otra manera. Pero yo venía del arquetipo mamá, papá, niños, abuelos, tíos, papás, si hay. ¿Qué pasa? En mi caso era desarmónico. Obviamente, ¿qué pasa? Vas a la escuela, esto de las comparativas, ¿no? No pasa solamente entre hermanos, comparativas de familia. Mi papá está en mi casa. Ah, yo tengo a mi papá, vos no tenés a tu papá. Una vez le hicieron el bullying a mi compañero y el papá de mi compañero estaba muerto. Entonces, hay que tener cuidado a veces cuando enseñamos a nuestros hijos, por ejemplo, los arquetipos, ¿no? Cuando los llevamos a este punto de decir, bueno, no somos iguales, tenemos que saber nuestras cartas y la de nuestros peques por un tema de entender cómo gestionarles sus emociones sin pegarles nuestros traumas, ¿no? Porque en mi caso todavía tengo esas cosas del bullying, todavía muy inculcadas, que obviamente fui limpiando un montón y sanando muchísimo, pero a medida que vas sanando es como que vas sacando una capa, otra capa, otra capa, otra capa, es como que no terminas nunca, básicamente, hasta que llegas a un punto que se puede decir, estás en armonía, una paz armónica, pero de repente es como una reacción de mi hijo, ¿sí? Más que nada el más chiquito porque es como, está todo nuevo, una reacción de mi hijo detona algo que me hicieron en la infancia. Detonan un comparativo. Y a veces no es de mamá y papá nada más, o mamá, y en mi caso mi abuelo, o mi familia. Es cosas que me dijeron en el jardín, que me dijeron las maestras, que me dijo un médico. Ir a una consulta médica y, bueno, porque tal cosa, ¿no? Arquetipo de familia. No sé, porque la genética de tu familia es tal cosa. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Eso, aunque no parezca, esas comparativas que mencionaba Char antes con los hermanos, después Javi con los padres y así, repercuten en nuestra luna. Obviamente, nosotros, al reaccionar con esos traumas, repercutimos en lo que es la luna de nuestros hijos. Por eso es importante saber por lo menos los 3 básicos. Luna, sol y ascendente. Con eso es suficiente. Sí. Sí, con eso ya tienen una herramienta. Y dijiste varias cosas importantes. Por ejemplo, lo que dicen los demás, lo que dicen los educadores, que también obviamente ellos tienen también su forma de educar, quizás parecido como lo hacían sus profesores de antes. Y de hecho mi hija actualmente ahora, hace unas semanas atrás, la profesora que le hace gestión emocional, les dijo que era malo enojarse, malo enrabiarse, malo. Entonces mi hija, como ya conoce, está así como, pero es que profesora, no es malo enojarse. Uno, lo que pasa es que tiene que saber botar la energía, ella usa mis términos también. Entonces, y ahí yo le dije, ¿qué te dijo la profesora? No, se quedó callada, yo creo que porque se quedó pensando. Porque sí, pues también, uno también al educar, al ser educador, también tiene que tener ojo con las palabras. Lo mismo también que decía Charlie del tema educativo. O sea, si un profesor conoce solamente los nodos nortes de los niños que está educando, los nodos nortes porque es generacional, Saturno, que también es generacional, Júpiter, Neptuno, si ya sabe la parte generacional, cómo poder llegar a ello, porque típico que nos dicen, no sé si les pasaba que el curso, el octavo, era súper ordenadito y ustedes son todos desordenados, que ustedes son aquí, entonces, por algo era, porque hay un tema educacional, o sea, de generacional, que está ligado a eso. Entonces, los que son educadores, si ustedes nos están escuchando y son profesores, etcétera, tienen la posibilidad de entender lo que es la astrología netamente Saturno, Júpiter, Plutón, Neptuno y Urano, y saber el nodo norte, cómo está en la generación de las que están educando, les puede dar luces, cómo de hecho enseñarles más fácil, ¿ya? Porque hay varios niños que son más kinestésicos, entonces hay niños que, por ejemplo, la generación de Urano en Aries, ¿ya? Que de hecho mi hija es Urano en Aries y todos sus compañeros, y obviamente que ellos necesitan libertad, ¿ya? Necesitan espacio. Por ende, no hay que tenerlos callados ahí, siéntense en silencio, no se muevan. No, si les permiten el movimiento, de hecho van a entender mucho más que tenerlos así inmovilizados. Entonces, si ellos saben, los educadores saben porque son pedagogos, les enseñan tips, pueden ellos usar alguna técnica del cual puedan enseñarles y les entra más la materia. Entonces, ahí es netamente saber ese tipo de cosas como para poder fluir mejor.
Y el otro que también tú mencionaste, Jess, el tema de la seguridad también, de nosotros, que tiene que ver con la luna. De nosotros sí podemos, sí tenemos que nosotros darle seguridad a nuestros hijos, que se sientan seguros, ojalá del 0 hasta los 7 años, que se sientan seguros con cosas externas que nosotros les demos porque es necesario, porque es un tema lunar, que nosotros tenemos que también enseñarles a cómo después mostrarles cómo ellos puedan gestionar su seguridad interna. Pero sí es necesario que nosotros le entreguemos seguridad, que de hecho Krishnamurti en sus escuelas hace ese tipo de categorización, que hay que mantenerlos seguros en el lugar donde se están educando, en el lugar donde están formándose, porque eso les da como seguridad, les da libertad, tanto las rutinas como los horarios les dan una estructura, un marco para poder sentirse seguros. Y eso después ellos los van a replicar en su vida. Por eso es importante, y uno dice, no, es que yo dejo a mi hijo que se críe libre. Sí, pero una libertad que sea con una estructura. Ya no sean tan así porque también, como dijo Javi, el otro extremo también es desarmónico. Entonces, por ende, darle la libertad con una estructura, porque la estructura los hace sentir seguros, como que hay algo que están tocando, que es súper importante también que ustedes lo habían mencionado y quería retomarlo. Hay una cosa muy importante en todo lo que dijiste, de hecho, casi todo. Yo estoy estudiando licenciatura en Criminología y Seguridad, y recién ahora que estamos teniendo Estado de Administración en Argentina, el profesor nos revolucionó a todos. O sea, en 4 años de carrera nunca tuvimos algo así tan puntual, una clase tan fuerte en que nos deje pensando todo el tiempo, o sea, callados mortalmente. No solamente porque es una materia que por ahí no entendemos bien qué tiene que ver, pero lo explica y lo muestra de una manera que está todo bien metido. Y una de las cosas que nos hizo, o sea, sabíamos, pero nos hizo dar mucho más cuenta de todo, es que todo lo que nació, por ejemplo, todo lo que conocemos ahora, toda teoría, sea astrológica, sea criminológica, sea médica, nacieron en un contexto social distinto. Entonces, como que usaban lo que pasó en tal época para poder explicar tal situación. Lo mismo pasó con Freud, perdón. Pasó con la teoría de la sangre de los griegos, que si tenés tal bilis, sos tal tipo de persona. Son muchas cosas que hoy en día te las tenés que volver a plantear, las tenés que volver a analizar y ver cómo eso aplica en el día de hoy, porque son cosas muy distintas. Y por ejemplo, algo que repercutió en el mundo entero, 2 cosas, mejor dicho. Una es lo que está pasando ahora con Johnny Depp, el famoso juicio actual, que es el juicio del siglo por ahora, que es el tema de cómo se empezó a visibilizar tanto la figura de la mujer como víctima, que verla como victimaria cuesta bastante. Incluso con tantas pruebas, es muy difícil poder enjuiciar a alguien de esa manera y darse cuenta que no es tan como parece. Porque si bien todavía seguimos en esta faceta social de que la mujer tiene que salir de esa estructura, no hay que entrar en opacar al hombre, porque hay hombres que son muy víctimas. Y también, como dicen, como la teoría de patriarcado, que básicamente los hombres son tapados por esa figura de que tienen que ser estrictos, tienen que ser fuertes, no pueden ser sentimentales, es decir, se les cubre por completo la luna. Tienen que ser más sol que luna. Y también el otro tema que pasó hace una semana, 2 semanas, que fue el caso en Texas, de ese adolescente que, bueno, caso muy común en Estados Unidos, que sufren un montón de bullying, van y allá tienen el acceso más directo para comprarse armas y, bueno, crear masacres en las secundarias. Entonces, a los que nos preguntaron, esto sí, en otra clase, cómo aprender o cómo buscar medidas de seguridad. Porque si bien en Argentina no pasa eso porque somos culturas muy distintas,
Hay, por ejemplo, quienes te tiran, no sé, en la televisión, te llama un astrólogo y te dicen cómo se puede entender que tal confusión va a aplicar en el mundo o en tal país o en tal situación, qué es lo que puede llegar a crear. Y esto en Argentina, por ejemplo, es un toque más abierto, o sea, sí te lo van a criticar, sí te van a decir que no te lo creen, que esto es muy volado, pero Argentina lo que tiene es muy abierta en todo lo que es espiritualidad, astrología, cosas así, más que si vas a Estados Unidos, son muy bases científicas, son muy estructurados. Entonces, como que no podés llegar a explicar una teoría así astrológica o una para frenar un ataque, pero si bien podés contar con un conocimiento, podés ir desarrollando nuevas maneras, nuevas ideas, en evitar, por ejemplo, que un niño vaya a sufrir bullying, porque esto puede, si bien nació en un contexto de escuela, el acoso puede darse hasta un ámbito familiar, de que te dicen boludo, que te dicen idiota, de que te menosprecian. Esas son cosas que te van aplicando en la vida, te van cerrando, y el maestro que tiene el deber y tiene la potestad de darse cuenta de qué le está sucediendo al alumno, sea en la escuela, sea en la familia, sea en un club, en lo que sea, incluso en las redes sociales, que hoy en día se está yendo, o sea, todo lo que conocemos está siendo replicado allá. El ciberbullying está creciendo, es como que necesita un ámbito donde los niños, adolescentes, cualquier menor de edad, incluyo, voy a incluir a los mayores, es decir, más de 18 años, necesitan esa seguridad de que no les va a pasar nada, de que pueden compartir sus ideas y estar a salvo. Pero, ¿qué ocurre? Si no pueden hacerlo tranquilamente, ni en su escuela, vestirse como quieran, sin que le den bullying o cosas así, no van a poder. No van a poder desarrollarse y eso va a generar que se cierren. Y algo que está muy bueno es que las nuevas generaciones, y esto me pasó a mí, están mucho más abiertas. Por ejemplo, yo iba a la escuela y me ponía a leer. Literalmente, me llevaba los libros para leer en clases. Terminaba el ejercicio y me ponía a leer y los profesores me dejaban. Tenían que ahí yo me sentía bien, me sentía segura y además tenías compañeros que no me hacían bullying ni nada. Y me daba un toque de miedo, sí, pero era otra manera de verlo. No es como que me iban a atacar, que me iban a decir nerd, cosas así. No, nunca pasó eso. Es como que venimos también de una cultura que vemos mucho lo que ocurre en el otro lado del hemisferio. Y son cuestiones muy distintas. Por ejemplo, una vez había llevado una cartuchera y un buzo de Totoro, y yo tipo, ay, me da cosa, pero me dio calor, bueno, me saqué la campera, y se vio ahí el buzo, y todo tipo, Totoro, y yo tipo, ¿conocen a Totoro? Son muchas cosas que tenemos que darnos cuenta de salir de ese mito estructurado y empezar a explorar, empezar a tantear terreno, porque si no vamos a ir con las mismas ideas y no la cuestión, porque si estamos en este camino que es como evolucionar, tenemos que animarnos, tenemos que salir y explorar. Si no, si vos no tanteaste terreno, por ejemplo vos, Ale, que conociste todo lo que era antes, ahí se fue. No, Bueno, pero está lo que era la escuchando. astrología, Está escuchando por la lo que cámara. era la astrología del siglo XIX, vos te diste cuenta cómo eso ya no está aplicando hoy en día y decidiste salirte de eso, buscar algo nuevo y empezar a aplicarlo con los ojos de hoy. Porque es cierto, lo que pasó antes se puede volver a repetir, pero si cambias la mirada, si cambias el enfoque, vas a poder cambiar las cosas, vas a poder evitar que se repita tal cual era. De hecho, como tomando un poco de esto, es un tema que yo también lo he hablado con ellos, o ella me lo ha nombrado, es qué pasa cuando, por ejemplo, digamos que los papás están 100% cerrados o no quieren por ningún lado hacer esto de gestión emocional. En esos casos, bueno, obviamente no se puede obligar al padre, pero también destacar la importancia de, por ejemplo, que puede tener un profesor
o hasta nosotros mismos, o el hermano o el tío, en todo este tema de gestión emocional, porque si bien, por ejemplo, he visto casos de que ya los padres totalmente cerrados, bloqueados, pero ese niño, por mucho que tenga ya así esa situación familiar, quizás donde ya es imposible dialogar con el padre o el padre va a hacer lo que se le cante en la gana, pero el niño va a encontrar de igual manera alguna salida, ya sea o en el colegio, o en algún profesor, o todos los profesores, o idealmente todos, pero puede encontrar una salida por ahí, o bien también dentro de la misma familia, quizá el tío o el abuelo que está quizás metido en esto, o en una parte más evolutiva, también puede plantarse semillita y darle como esa luz quizás de repente que el niño necesita. A veces en una reunión familiar, quizás basta con un comentario tuyo que aunque sea diferente de todos los demás, pero va a dejar algo positivo en el niño. O el niño va a saber también que quizás en alguna cosa puede recurrir a ti o te va a hacer algún tipo de pregunta. Y ahí pasa que el niño solo empieza a discernir también y se empieza a dar cuenta de cosas. Entonces, si bien muchas veces como pasa esto de que es que no sé cómo ayudar a la evolución, ¿qué hago? ¿Cuál es mi misión? Y a veces es simplemente tú estar en tu centro, tú ser buena persona, tú aportar esa luz que puede ayudar solamente con eso, con hablar, con hacer presencia, con dar un buen comentario y con eso puedes cambiar mundo de los mismos niños también. Esto que decía de la estructura segura, si no es un tema de sacarle estructuras completamente porque un niño, como digo, es una plastilina, es un slime, básicamente se está formando, sino darle una estructura que sea flexible a su, por ejemplo, afán de explorar, de conocer, una estructura diferente. Acá, cuando decimos de esto de traer el cielo a la tierra y demás, no es un erradicar todo lo que hay, sino si algo que funciona o algo que existe y más o menos funciona, mejorarlo para la calidad de los niños, para la calidad de las generaciones futuras, que se les permita poder expresarse tranquilamente, sin que haya censuras o demás. Obviamente siempre también teniendo en cuenta de que acá uno puede dar contexto desde el aula, desde lo social, pero la primer semilla empieza en casa. Si De no es en hecho, casa, si no es en casa, sí. ¿qué pasa? Le tiramos la responsabilidad al educador que le toca, al médico que le toca, el contexto externo a casa, ¿sí? Por eso desde primero se empieza por uno, en este caso se empieza por casa. Y después, en conjunto, trabajar con el colegio, con el médico o el terapeuta, dependiendo la necesidad de cada niño o adolescente. No, dale. Creo que le quiero hacer el paréntesis a Yesa. No solamente los que son menores, o sea, desde que nacen hasta los 7, 10 años, son más tenientes a que se puedan amoldar, a cualquier forma. De hecho, los que estamos en secundaria, los que estamos universitarios, y me voy a atrever a decir que los universitarios que empezamos a trabajar, también nos estamos acomodando a cómo la sociedad. Porque hasta esa etapa nosotros podemos ser libres todavía de explorar, pero a la vez de ir encerrándonos y de que tal influencia social nos afecte. Entonces, yo diría que porque hay hasta gente muy adulta que aún está intentando encajar, que no se atreve a ser el mismo, y ahí es donde también entra esta parte, bueno, Alejandro la maneja más, no sé si tenía que ver con los ciclos de Saturno, pero hay un ciclo por ahí como a la edad de los 50, 60, que es cuando precisamente Quirón. entra la parte de la búsqueda personal, como naturalmente por el tema de que ya no logró encajar y sigue encajando, y ahí empiezan muchas personas un tema de rollo personal. O sea, sí, hay hartos ciclos. Por ejemplo, el de los 40 años, estamos con Urano, Plutón, cuadratura, etcétera. Hay hartas cosas que nos están pasando en diferentes edades, y así también como varios que ustedes también han mencionado en los otros videos, que el lóbulo frontal, recuerden que se está recién formando fisiológicamente entre los 28 y 29 años, y coincide con el ciclo de Saturno,
¿Qué es la maduración? Es cuando tú ya te enfrentas a la realidad, así como a la dura realidad, entre comillas. También, que es muy importante y que de verdad, así como adultos, nosotros como guías, tenemos que entender que nuestros niños comprenden situaciones que nosotros a la edad de ellos no comprendíamos. Por ende, los invito a dialogar con ellos, a comunicarles lo que está sucediendo, porque ellos intuyen, ellos saben, perciben. Entonces, ellos, por más que digamos, no, mejor no le contemos todavía esto, ellos ya lo saben y están inquietos, ¿ya? Por ende, traten de hablarles, digamos, con terminología de ellos, qué es lo que está sucediendo a nivel familiar, qué es lo que está pasando, si me van a echar del trabajo, si me voy a cambiar de trabajo, si nos vamos a cambiar, si vamos a salir de vacaciones pero no sabemos dónde, si hay discusiones, díganle, comuníquenselo, porque ellos ya están estimulados con un montón de cosas y ya están como habilitados y aptos para eso, y cuando uno les dice como que ellos, ya, y listo, ya era eso, era simplemente decirles para que pudiesen ellos como estar más tranquilos, pero ya contaste tú con ellos, ya los incluiste a nivel familiar, que obviamente que anteriormente era como nosotros, quédate callado, no opines, no digas nada porque tú eres chico. En este caso no, es invitarlos a que sean parte de la familia, del sistema familiar, para que ustedes puedan también dialogar. Y obviamente que al saber el tema de la carta astral de ellos, uno también sabe cómo llegar. Si hay algo que les complica decir, ustedes ya al ver, por ejemplo, su Mercurio, dónde está posicionado y los aspectos, ustedes ya van a saber cómo les gusta comunicarse. Quizás son un poquito más taurinos, llega con unas galletitas, hablamos, ¿cachai? No sé, así como que con una cosa que ellos puedan abrirse ya a ese tipo de cosas. También entre ustedes, como hermanos, por ejemplo, con Javi ya aprendimos, yo a veces voy donde Javier, a mi hermana, y le digo, hermana, necesito de tu Virgo, porque como ella tiene Sol y Mercurio en Virgo, le cuento mis cuestiones y ella me ordena, pa. Entonces, así, ustedes también hagan eso, hagan ese proceso de un hermano, una mamá, esto, y ir con ellos porque les va a ayudar, les va a potenciar. Entonces van con ese problema, con esa situación como complicada, y como que con el solo hecho de comunicarlo, te va como a liberar de ciertas cosas y te va a ordenar. La decisión la va a tomar uno, pero te ayuda, te guía esa parte, ¿ya? Entonces también es importante en esa sinastría, ya que se llama sinastría cuando tú ya ves una carta con otra carta, cómo se pueden potencializar y obviamente caminar juntos como familia, como un gran sistema. Eso también es importante. Hay una pregunta. Sí, Ximena pregunta, los niños que tienen la luna en Sagitario, ¿cómo ven a los padres? Vamos a armar un video aparte, después con Sol, Luna y Ascendente de cada peque, para que los padres vayan entendiendo, pero ahora hacemos como punta de flecha, digamos. Importante la casa, también en qué casa estés, porque depende de la temática, la casa también es importante, y ojalá es que se ve todo igual los aspectos, no es tanto como Luna en Sagitario me ve, sino que uno ve como diferentes aspectos, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo con la luna en Leo, que también mencionó Fer, que tenía un hijo con luna en Sagitario y la otra niña con luna en Leo, pero sí, pues, influye mucho la casa. Sí, porque, por ejemplo, yo tengo la luna en Piscis, pero resulta que la tengo en casa 10, entonces, y aspectada a Saturno que está en casa 4. Entonces, ahí hay un tema de mi papá, de mi mamá, cómo yo los veía, y de hecho yo le pregunté a mi hermana, mi hermana, ¿cómo ves tú a mi mamá? Como mi mamá yo no la veo como la estructura de mamá, sino que más veo a mi papá como la parte como de mamá, de protección. Mi mamá es como que nos dejaba más libres. Entonces, como que depende de cómo esté posicionado eso para saber cómo nosotros vemos a nuestros padres. Entonces, ahí es todo un tema de ver en qué casa, con qué aspecto, es mucho más que luna en Virgo, luna en Piscis. ¿Ya? Eso solamente es una pincelada de eso. Acá quiero aclarar algo, ¿sí? Así, porque más adelante, por ejemplo, yo capaz que puedo utilizar los tarot o Char o Ale hacer las cartas y demás. Lo que damos acá en las clases generales, ya sea en YouTube o presenciales, no es lo mismo que una sesión personalizada, ¿sí? La sesión personalizada es diferente porque estás enfocado solamente en ese tema o en esa persona o en esa situación y
te da un panorama mucho más amplio porque se van viendo todos tus aspectos, ya sea desde un oráculo simple, revisando cada uno de tus aspectos, hablando con la persona, conectando con la historia de la persona. Lo mismo pasa con la carta, porque la carta tiene triangulaciones, tiene cuadraturas, tiene un montón de temas, que no es solamente la luna en tal signo, no, es la casa, el aspecto, si hay otro planeta cercano. Yo, por ejemplo, lo que digo, siempre marco mi Plutón porque fue mi trauma 2021, hasta que más o menos lo acomodé, pero por ejemplo tengo Plutón en casa 8, en Escorpio y Mercurio en Escorpio, o sea, tenía todo metido ahí y todo lo que tenía que sacar lo tenía que sacar para el otro lado, para el lado de Tauro, que en Tauro no tengo absolutamente nada, excepto que está en casa 3. O sea, ni siquiera está en su casa. O sea, lo tengo para el otro lado y está Quirón al ladito. Entonces es como, lo único que tenía que expectar es la herida, porque está del otro lado. Y es una herida que no existe. Entonces es muy complicado el decir, sí, tal niño, podemos mandar algún arquetipo de la luna en Tauro tal cosa, la luna en Virgo tal Yo cosa. tengo un video, hice la luna, Dale. creo que, sí, dijo, tengo unos videitos que hice, para que lo puedan Podemos compartirlo ver. después en el canal, Sí. si te damos los créditos abajo, Sí. ponemos abajo, se comparten, no hay problema. Entonces, para que entiendan, ¿sí? Estos videos es para que todos tengan acceso a la información, siempre van a ser gratuitos, como verán, mi YouTube no está monetizado, nunca va a estar monetizado porque es para todos, pero no es lo mismo que una sesión personalizada. No es lo mismo que la contacten a Ale y le pregunten específicamente sobre sus peques o sus cartas natales personales, ¿no? Obviamente. Bien. ¿Algo más que quieras contar? Porque me quedan un par de minutiños, pero ya debería ir cerrando la transmisión. O sea, siempre hay algo más que contar, pero ya se va a alargar mucho. Yo creo que es como para dejarlo para otra opción, para ir profundizando cada vez más. Sí, podemos dejarlo para el miércoles que viene o vamos viendo después cómo van cuadrando los días. Bien, niñas, ¿algo que agregar? ¿Algo que les haya quedado en el tintero para cerrar? ¿No? O sea, agradecer más que nada a mi hermana por darse el tiempo y atreverse por fin a hacer aquel video con nosotras y que, bueno, se vengan muchos más y que nos sirva todo al final, porque, como dice ella, aún estamos hasta nosotras mismas descubriendo cosas de nuestras propias cartas, de repente salen temas a flote y uno, precisamente, al tener ya tu carta, es como tu herramienta o tu librito, por así, de dónde poder ir y empezar a escarbar. Quizás no para sacar todo de ahí, pero es una muy buena guía. De hecho, muchas veces, y yo estuve muy metida investigando, por ejemplo, el tema, hace un año o 2 años, el tema de mi luna, entonces iba recurrentemente, estudié todas las cosas de Alejandra, pero también le iba a preguntar, y de repente cuando volvían a surgir ciertos temas, volví a preguntar o a leer, entonces, y así con otras cosas que van surgiendo más adelante, entonces siempre es como, quizás no entenderla entera, pero yo al tener una idea es una muy buena herramienta para poder ir cuando de repente pasan cosas en nuestra vida e ir a encontrar alguna pista, que quizás después va a terminar con otro terapeuta o haciendo otra cosa, pero por lo menos te sirve como una muy buena guía. La carta astral jamás se termina de conocer. No crean que con una sesión astral o con 10 van a ustedes mismos, mira, por eso estoy con un curso de astrología como guía para padres, porque es tan profunda y uno nunca termina de conocer, que por eso es que los invito como que vayan de a poquito, como dijo Jess al principio, primero partan por el sol, la luna, el ascendente, ya. Ahí lo entienden y de ahí ustedes van alianzando. Y lo otro, que es muy importante, los elementos. Ese cuadrito chiquitito que está ahí, muy importante que lo entiendan. ¿Cuánto tiene más? ¿Cuánto tiene menos? Y si tienen más hermanos, ¿cómo se compatibilizan? Y ustedes, ¿cómo lo compatibilizan? ¿Cómo alimentan si tienen falta de aire? ¿Cómo alimentan si tienen falta de agua? ¿Cómo lo pueden hacer? Y en todo ellos tienen el equilibrio. Lo que pasa es que nosotros tenemos que saber cómo pueden canalizarlo, encontrar qué les gusta, conversen con ellos, qué te gusta, que yo también mencioné en una charla. Si ustedes, por ejemplo, mi hija
cuando se enojaba, me decía, sale de aquí. Yo cuando era más chica le decía, ya, ándate a tu pieza, que se te pase el enojo sola. Pero al final, cuando yo llegué a conversar con ella, yo decía, es que no, pues no tengo que ser así porque ella tiene luna en Libra, le gusta dialogar, le gusta como que esté el otro. Entonces dije, ya, ¿cómo llego? Y ahí, cuando ya estaba en calma, ya había pasado todo, digo, cuando tú me echas, ¿está bien que yo me vaya? No, mamá, quiero que te quedes. Pero si tú me echas, pero es que mamá, quiero que te quedes, pero no me digas nada. Cuando ya se me pase, pero quiero que estés tú, presente. Pero no me toques ni nada, sino que quiero que estés. Entonces hay niños que te van a decir, sale, pero ustedes cuando ya estén calmados, pregúntenle, ¿cómo quieres que yo te acompañe en ese periodo en que tú estás muy enojado, estás muy con rabia? ¿Cómo yo puedo ayudarte? Cuando ustedes ya obviamente esté todo calmado, para que así ellos mismos te digan, no, necesito esto, o mamá, necesito un abrazo, pero es que tú, cuando yo te voy a abrazar, tú me sacas, no, mamá, es que apriétame bien porque necesito ese abrazo, quizás porque son muy luna en cáncer, ¿me entiendes? Entonces, depende de ellos. O no, mamá, necesito que me escuches. Y bla, 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 y ellos van a levantarte la voz, y nosotros no vamos a decir, baja la voz, no, pues, escucharlo, no importa que ellos se alteren, ¿ya? Pero ustedes como que los escuchen. O, mamá, quiero que tú me hables. Y ese hablar a ellos los calma también, ¿ya? Entonces, depende de eso, depende de cómo es que estén funcionando y hablar, mucho diálogo, mucho diálogo, mucha conversa. Y hay una cosa que también quería decirle y compartirle, que ayer mi hija, de hecho, canalizó. Yo estaba el tema de la derrota y el éxito, que son las mismas caras son las caras de la misma moneda, la derrota y el éxito. Y yo estaba como haciendo un post y puse que el camino para eso era disfrutarlo. Y que lo importante no era tanto la derrota o el éxito como resultado, sino que era disfrutar el camino. Y mi hija me dijo, mamá, ¿pero por qué disfrutar? Yo le dije, porque uno tiene que disfrutar el camino. No, pues me dijo, nosotros tenemos que vivir el camino con distintas emociones. Si tú llegaste al éxito o al fracaso, mamá, pero viviendo cosas de tristeza, cosas alegres, da lo mismo, vivir, eso es lo importante, no tanto disfrutar, porque a veces uno no disfruta. Y yo, guau, de veras tienes razón, y me dijo, es vivirla, es vivir el camino, vivirlo con las emociones, dijo así, con emociones, con emocionalidad, me dijo, con la emocionalidad. No tanto es disfrutar, que todo el mundo dice, no, disfruta, no. No. Es vivir. Eso. De hecho, irónicamente, ella lo que analizó hace poco, y yo hace 2 días, es como entré, digamos, en la resonancia adulta, ¿no? Ya es un tipo, no sos el niño herido, sino en la resonancia adulta tenemos que vivir la experiencia de la nueva generación. Y fíjate cómo se dio literalmente 72 horas, qué casualidad, cosas de Dios. Cómo se dio que ella lo canaliza y vos lo estás expresando desde el punto de vista de un niño. Es muy cierto esto de que hay que dialogar, por ejemplo, mi peque, creo que él es escorpiano, pero no me acuerdo si tenía él la luna en Tauro o mi hijo más grande la luna en Tauro. Y él se enoja, o sea, tiene el axis, o sea, tiene el eje perfecto. Y él se enoja. ¿Pero qué pasa? La única manera de calmarlo es cuando le levantas agua. Por el contacto. De la otra manera, obviamente, cuando está en berrinche y te dice déjame en paz, yo le sigo hablando, pero para molestarlo, para que se empiece a reír. Porque sé que así le baja. Pero no desde el mal punto de tipo bullying, no entender que le está pasando mal. Es como, ¿seguís triste? O a los 5 minutos, ¿seguís triste? Y es como, no estoy triste, estoy enojado, te dice. O no estoy enojado, estoy triste. O se expresa de alguna manera. Entonces, más que nada porque uno tiende a subestimar esto que decíamos antes a los nenes chiquitos y no les hablan porque piensan que ellos no van a entender o porque precisamente son chiquitos y no entienden nada. Y la realidad es que entienden mucho más que todos nosotros juntos, ¿sí? Y si pudiéramos juntar a todos los peques del mundo, nos darían tantas lecciones juntas a los adultos, que estaríamos todos explotados en el piso solamente mirándolos cómo juegan y evitando que se suicidan, ¿no? Porque los chicos tienen una pequeña tendencia a subirse a donde no tienen que subirse. Entonces, ¿por qué es eso? Más que nada, este que tengo acá es súper inquieto, entonces es como, donde se puede trepar, se trepa. Entonces, sería eso, ¿no? Evitar, ¿no? Que se estén accidentando,
pero son tan libres de ser la nueva generación que las estructuras, y esto lo repito porque lo dije al principio, las estructuras viejas de nuestros papás, de los siglos anteriores y demás, no sirven en su totalidad, porque hay gestaciones, hay detalles, métodos que todavía siguen funcionando, pero hay que actualizarlos, hay que traerlos al día a día, hay que juntarlos con esto que es la gestión de emociones. ¿No te gusta la parte espiritual? Bueno, gestión de emociones, gestión emocional. Hay que aprender a gestionar las emociones porque nunca aprendimos. Y los peques de ahora necesitan mucho eso porque vienen con planteos emocionales. No es que vienen con, ay, tengo un sentimiento acá y no, vienen con planteos emocionales y si no estás presente, esto que decía Ale, en la emoción, no lo estás viviendo, quedas ausente. Estás alejándote Más allá de eso, hay niños ya que están naciendo, literalmente están naciendo, con inteligencia emocional. Y por eso es importante esto por eso trajimos a Ale y nos pareció muy buena la propuesta para otros videos y más colaboraciones de empezar a abordar también a los peques. Vamos a ver si podemos también conseguir a alguien con veterinario, alguien que se dedica a las mascotas también para poder esterilizar a nuestras mascotiñas, porque son importantes también. Hay gente que necesita sus plantitas, hay gente que necesita sus mascotitas. Y ahora empezamos por los niños, así que tengan en cuenta que de a poco vamos a ir ampliando lo que es el conjunto de Crystal para que tenga, y Stardust, porque es la parte de Javi, vamos a ir ampliando los panoramas, vamos a ir ampliando la audiencia y las diferentes temáticas, y ya no nos vamos a enfocar tanto en la magia, pero fíjense cómo esto de los elementos también se junta con los videos que hicimos de alquimia, que explicamos todos los elementos, cómo funcionan, por qué funcionan, los simbolismos de los mismos. Entonces, si se dan cuenta, en realidad, la cultura social de cualquier parte del mundo, ya con sus particularidades, todas están asociadas a los elementos, a Gaia y a un algo, se puede decir, superior o algo interno, mejor dicho, que tenemos que nos impulsa a vivir las emociones, a experimentar la materia, a estar en la manifestación, estar en la Tierra. Y estas actualizaciones son esto de bajar el cielo a la Tierra, son estas herramientas que nos permiten la astrología, la biodecodificación y un montón de herramientas más, la canalización y demás, que nos permiten ir a un paso evolutivo. Esto es una evolución, ¿sí? No quemar lo anterior porque no nos sirve o no nos gusta, sino ver qué sirve, qué no, y lo que no se archiva porque puede llegar a servir en una situación futura que todavía no se presenta y no la conocemos. Sí. Así que en este caso, gracias, Ale. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Por elegirte a mostrarte. Gracias, niñas, como siempre, los minions del canal. Gracias, Chat. Gracias, Javi. Sí, gracias. Y bueno, nos estamos viendo.